En la antigua oscuridad de Clarence House, donde las paredes han escuchado miles de secretos reales, Camila ya no era una reina. Era una madre que se atrevió a desafiar la tradición para reclamar el lugar que le correspondía a su hijo. Pero Carlos, el rey atrapado entre el deber y el prejuicio, no eligió el parentesco. Ante el consejo privado, desestimó la súplica de Camila como si Tom nunca hubiera existido. Esa herida no derramó sangre, pero se filtró en el corazón de Camila como veneno, ardiendo, persistente y convirtiéndose en rabia. A medida que la confianza se desmoronaba y su lugar en el trono vacilaba, ¿seguiría siendo el vínculo del matrimonio un refugio o simplemente un tablero de ajedrez donde cada bando tramaba su propio movimiento? Sigue el siguiente capítulo de este relato apasionante. Ese otoño pareció prolongarse sin fin. Su escalofrío arrastrado por vientos mordaces que barrían desde los témpanos, serpenteando por las estrechas calles de Londres. Una densa niebla cubrió la ciudad como un sudario. Clarence House, con su fachada de piedra desgastada y jardines perfectamente cuidados, se cernía firme, semejante a una fortaleza inmune al mundo cambiante del exterior. En el interior, el resplandor de una chimenea de mármol suavizaba la atmósfera. Camila estaba sentada en un sillón de cuero color crema frente a Carlos, al otro lado de una pequeña mesa de té, sus dedos dando vueltas distraídamente alrededor del borde de una taza de té de menta. Sus ojos, agudos y calculadores, estudiaban cada parpadeo de expresión en el rostro de su marido. Como una estratega, sopesando a su oponente, había pasado días ensayando este mismo intercambio, esperando el momento adecuado para plantear su petición. Finalmente, habló, su tono suave pero cargado de intención. «Carlos», comenzó, «creo que ha llegado el momento de conceder a Tom un título honorífico, no para cambiar su posición. Tom nunca ha pedido privilegios, pero presentarlo como reconocimiento a su silenciosa dedicación podría fortalecer su imagen como monarca progresista e inclusivo». Carlos bajó su taza de té, sus ojos entornados delatando inquietud. «Camila, Tom no forma parte formalmente de la familia real, ni posee sangre real. Otorgarle un título desafiaría la tradición, encendería la controversia y nos expondría a acusaciones de favoritismo en la prensa». Camila había predicho esta reacción y llegó armada con una respuesta. Inclinándose hacia adelante, su voz suave pero penetrante, replicó: «Déjame manejar la narrativa. La convertiré en un símbolo de progreso. Los tiempos están cambiando, Carlos. Honrar a Tom demuestra que valoramos el servicio por encima del linaje. Ha apoyado a la familia real en innumerables eventos. Se ha mantenido alejado de los escándalos y ha construido valiosas redes. Lo más importante es que es inquebrantablemente leal a ti. A diferencia de otros, no está afectado por la influencia de facciones». Carlos exhaló silenciosamente, volviéndose hacia la ventana donde las hojas de otoño giraban en la brisa. Camila se estiró, apoyando su mano sobre la de él, en un gesto que transmitía años de pruebas compartidas. «Sabes lo mucho que Tom significa para mí. Y también sé que tú te preocupas por él, como si fuera tu propio hijo. Esta es tu oportunidad de demostrar ese amor abiertamente, de consolidar nuestra familia antes de que se acabe el tiempo». Luego se reclinó, dejando que el silencio llenara la habitación, dando deliberadamente a Carlos espacio para aceptar su sugerencia como si fuera de su propia voluntad. Detrás de su mirada firme, su mente trabajaba febrilmente.
Sus motivos no eran solo maternales. Buscaba asegurar la posición de Tom. Un título lo protegería de los ataques de la prensa y las maniobras políticas, protegiéndolo contra la implacable mirada de los paparazzi. Aún más, anclaría su propia influencia. Si Tom entraba formalmente en el marco real, ella ganaría un aliado de confianza en el mismo centro del poder. Él se convertiría en su paz en el tablero, asegurando que su influencia permaneciera intacta a medida que Carlos envejeciera y Guillermo comenzara a dominar la escena. Carlos se sentó en profunda reflexión. La lógica le instaba a rechazar una idea tan temeraria, una que podría poner en peligro la estabilidad que había tardado décadas en establecer. Sin embargo, la emoción debilitó su resolución bajo la mirada inquebrantable de Camila. Ella era la compañera que había permanecido a su lado, la mujer que había aliviado su soledad tras la muerte de Diana. Negárselo rotundamente le parecía imposible. No ofreció ni una promesa ni una negativa rotunda. «Quizás necesite más tiempo para pensar en esto», respondió, posponiendo la decisión, aunque ya intuía que Camila no cedería fácilmente. Días después, el consejo privado se reunió en una gran cámara, cargada de formalidad. El aire era sofocante, cargado de expectación. Levantándose de su silla de terciopelo rojo, Camila habló con clara convicción, sus palabras resonando en la sala. «Mis señores, propongo que se conceda un título honorífico a Tom Parker B.S. en reconocimiento a su larga trayectoria de servicio, a los esfuerzos benéficos reales. Esto sería una declaración de la inclusión de nuestra monarquía y de su voluntad de modernizarse». La cámara cayó en un silencio sofocante. Los miembros del consejo intercambiaron miradas de cautela. La princesa Ana arqueó una ceja, como si la audacia no le hubiera sorprendido. Varios tradicionalistas acérrimos negaron ligeramente con la cabeza, mientras que un puñado de voces progresistas murmuraban entre sí, su interés atemperado por la duda. Bajo la deslumbrante lámpara de araña, cada parpadeo de expresión parecía amplificado. La atención se dirigió a Carlos, a la cabeza de la mesa, con las manos entrelazadas ante él, su rostro esculpido en piedra. El tic-tac de un reloj resonó en el silencio. Tras una larga y castigadora pausa, habló con fría finalidad. «Debo rechazar esta propuesta. Las tradiciones y los principios de la familia real deben preservarse. Un título honorífico no puede extenderse a alguien ajeno a la sangre real, sin importar sus méritos. Hacerlo pondría en riesgo consecuencias que no podemos predecir, y no lo permitiré bajo mi reinado». Su declaración reverberó a través de la quietud como un repentino trueno. Camila se puso rígida, con los labios tan apretados que se le pusieron blancos, sus mejillas ardiendo. Había esperado que Carlos siguiera siendo vago, dejando espacio para que ella lo presionara en privado. En cambio, la había despedido abiertamente, delante de todos los nobles presentes. Fue una humillación pública, innegable y aguda. Las miradas desde el otro lado de la mesa, desde la tenue sonrisa de conocimiento de Ana hasta las sutiles sonrisas de sus compañeros conservadores, apuñalaron su orgullo. En ese instante, Camila se sintió no solo humillada, sino traicionada. Había confiado en que él la defendería, protegería a su familia, pero él había hecho lo contrario. El aguijón del dolor se transformó rápidamente en una rabia silenciosa, que hervía a fuego lento bajo su fachada de compostura. Volvió a sentarse, apretando los dedos en los reposabrazos. Entendió que esto era solo la escaramuza inicial. Por el bien de Tom seguiría luchando. Cualesquiera que sean los costos,
Su hijo tendría el lugar que ella creía que merecía. Tras el fiasco del consejo privado, Clarence House parecía envuelta en una bruma más densa que la niebla de finales de otoño de Londres. Exteriormente, Camila no mostró ningún arrebato de ira. Entendió los peligros de una represalia abierta dentro de la monarquía. La confrontación pública era un suicidio. Entregaría a sus enemigos y a los medios de comunicación abundante munición. En cambio, resolvió seguir adelante con su misión de asegurar un título para Tom, esta vez golpeando la mayor vulnerabilidad de Carlos, su reputación, una posesión que atesoraba más que la propia corona. En silencio, se puso en contacto con periodistas de confianza y aliados de los medios de comunicación, preparando una ofensiva velada que acorralaría a Carlos hasta someterlo. Su oportunidad llegó durante una gala benéfica en Somerset House. El histórico edificio Thameside brillaba con la luz de las linternas que resplandecían sobre el agua negra. El evento atrajo a la aristocracia, a los ricos mecenas inevitablemente, a miembros de la prensa. Envuelto en seda color marfil, Camila se movía con gracia entre la multitud. Su sonrisa pulida no delataba nada del resentimiento que ardía debajo. Sin embargo, sus ojos buscaban constantemente hasta que encontraban su objetivo. Un periodista del Times, en deuda con ella desde sus días como amante oculta. Levantando una copa de champán, se inclinó cerca y murmuró con elegancia casual, pero con intención señalada. Es desalentador. Carlos ahora depende casi por completo de Ana y Guillermo para las funciones públicas, dejando de lado silenciosamente a su propia familia. Tal división dentro de la monarquía es verdaderamente triste. Su comentario, calculado para sonar casual, se extendió como tinta que se filtra en agua clara. En cuestión de horas, los titulares surgieron. ¿Está el rey mostrando favoritismo? Carlos se alinea con Guillermo y Ana, dejando atrás a Camila. Estas piezas detallaban el hábito del rey de delegar roles de alto perfil a su hermana y heredero, mientras que Camila y Tom quedaban marginados. Las historias implicaban un monarca fracturado entre facciones, alineándose con el campamento de Diana, un guiño velado a Guillermo por encima de su actual esposa e hijastro. Las redes sociales estallaron con la división real, siendo tendencia de la noche a la mañana. Carlos reconoció la mano de Camila al instante, sentado solo en su oficina del Palacio de Buckingham, con periódicos esparcidos por el escritorio. Bajo el charco de la luz de la lámpara, sintió el aguijón de la traición. Este era su estilo. Nunca una acusación directa, pero sí la insinuación suficiente para manchar su imagen. Ella era la única con motivos y la red para orquestarlo. Su puño se apretó. La furia y el dolor lo invadieron. Para el rey, la unidad no era opcional. Era la base de su papel. Su imagen cuidadosamente cultivada como padre de la nación dependía de la imparcialidad, de elevarse por encima de las facciones familiares. Si se le veía favoreciendo a Ana y Guillermo por encima de Camila y Tom, amenazaba directamente su legitimidad. El público podría empezar a sospechar que estaba gobernando no para todos, sino para el linaje de Diana. El apoyo monárquico, ya frágil, podría erosionarse. Peor aún, la historia fracturó la propia casa real. Algunos se unieron silenciosamente a Camila como la consorte ignorada. Otros la condenaron como una intrigante que socavaba la corona. A partir de ahora, cada decisión del palacio corría el riesgo de ser juzgada
a través de la lente del favoritismo. Sin embargo, la campaña de Camila no fue diseñada para destruir, sino solo para desestabilizar. El chismorreo sirvió como su advertencia. Podía manipular la percepción pública cuando quisiera. Su mensaje a Carlos era inequívoco. No me pongas a prueba. Incapaz de ignorarlo, Carlos la convocó. En una tarde gris y resbaladiza por la lluvia, regresó a la casa de Clarence, sentada frente a él, junto a la chimenea. Parecía serena, como si nada estuviera mal. «Sé que esos artículos vinieron de ti», dijo secamente, su voz fría como el hierro, los ojos fijos en los de ella. «Estás jugando un juego imprudente. Ponle fin ahora antes de arrastrarnos al escándalo. La monarquía no puede soportar otra crisis». La sonrisa de Camila era tenue pero cortante, su mirada aguda con desafío. Había anticipado este momento. «¿Quieres que me detenga?», dijo uniformemente. «Entonces dale a Tom el título honorífico que merece después de humillarme ante el Consejo. Esta es solo mi forma de proteger lo que me pertenece». La respuesta de Carlos fue acerada. No me doblegaré ante el chantaje. Esto termina ahora o el daño solo empeorará». Ella no se inmutó. Su voz, baja e inquebrantable, contenía una amenaza. «No me detendré hasta que reconozcas que esta familia me incluye a mí y a Tom, no solo a los que tienen sangre legítima». Levantándose, declaró la guerra sin levantar la voz. «Si te niegas, seguiré adelante. Y sabes bien lo que puedo hacer». Carlos se quedó helado, agarrando los brazos de la silla, con el corazón hundido. Había esperado que el amor o la razón pudieran influir en ella. Pero la mujer que tenía delante ya no era la compañera que una vez calmó su soledad. Se había convertido en una rival formidable. Observó en silencio cómo se marchaba, sus pasos resonando en los suelos pulidos, dándose cuenta de que su vínculo se había fracturado más que nunca. A partir de entonces, la ofensiva de Camila se hizo más audaz. Alimentó la narrativa del rey tomando partido en múltiples corrientes, comentarios nocturnos de la BBC, canales de redes sociales, incluso los tabloides. Fuentes anónimas cercanas a ella y que la hablaron de que Carlos la estaba descuidando, tejiendo una trágica historia de una consorte aislada en un palacio frío, cuyo hijo era ignorado a pesar de años de servicio. Confió a sus aliados con un lamento ensayado. «No quiero nada más que justicia para mi hijo». Sin embargo, Carlos ha olvidado que también somos su familia. Los resultados superaron incluso sus expectativas. La opinión pública comenzó a inclinarse. Las encuestas revelaron que la aprobación de Carlos estaba disminuyendo, mientras que la imagen de Camila cambió sutilmente hacia la de la esposa agraviada. La reputación, antes sólida, del rey aparecía ahora fracturada, polarizando. Para algunos ya no era imparcial, sino cruel, un monarca indiferente a su propia familia. Solo en su estudio, hojeando los comentarios en línea, Carlos sintió el peso de todo ello, presionando fuertemente su corazón. En las semanas posteriores a la desastrosa confrontación en Clarence House, el palacio de Buckingham parecía más pesado que nunca, como si sus muros de piedra centenarios estuvieran presionando al propio Carlos. La prensa no mostró piedad. Artículo tras artículo lo pintaba como un rey distante y gélido, uno que favorecía abiertamente a Guillermo y Ana, mientras descuidaba a su propia familia. Los paneles de discusión del ABC diseccionaron la llamada división real,
destacando cómo Carlos parecía elevar a su hijo y a su hermana mientras apartaba a Camila y a sus hijos. Todo mientras la memoria pública todavía la tildaba como la otra mujer del pasado. En las plataformas sociales, las críticas a Carlos se extendieron como un incendio forestal. Reaparecieron viejas fotografías familiares, alteradas digitalmente para enfatizar su frialdad. El monarca, una vez celebrado como una figura de imparcialidad justa, era cada vez más visto como egoísta. Un hombre que privilegia a los herederos de su primer matrimonio. Cada mañana Carlos desplegaba los periódicos con manos temblorosas. Su pecho se apretaba con desesperación. Sabía que cuanto más continuara esto, más profundo sería el daño, arriesgando la crisis de confianza más grave de la monarquía desde la muerte de Diana. Se dio cuenta de que ya no podía permanecer pasivo. En su oficina privada del Palacio de Buckingham, con sus paredes forradas con los retratos severos de sus antepasados, mirándolo como jueces, convocó a un pequeño círculo de sus consejeros más confiables, hombres leales solo a él, no afiliados a ninguna facción del palacio. Bajo el resplandor de una lámpara de escritorio que grabó nuevas líneas de estrés en su rostro, habló con una voz firme y silenciosa que llevaba el peso del mando. Debemos atacar su punto más vulnerable. Lanzar una auditoría de cada fideicomiso benéfico bajo el control de Camila. Nada debe ser pasado por alto. Quiero un informe exhaustivo, discreto y rápido. Durante algún tiempo, había notado irregularidades preocupantes. Grandes cantidades de dinero enviadas periódicamente a una oscura firma de consultoría, sin un registro claro de los servicios prestados. Por lealtad había elegido no seguir adelante. Pero ahora, presionado contra la pared, estaba resuelto a descubrir la verdad. Sus consejeros intercambiaron rápidos asentimientos, sin hacer preguntas. La investigación se puso en marcha de inmediato, velada en absoluto secreto. Un equipo selecto de auditores independientes reclutados de firmas altamente respetadas, más allá de la red real. Para evitar filtraciones recibió la orden de examinar el Queen's Outreach Fund, la fundación insignia de Camila, conocida por apoyar iniciativas culturales y sociales. Trabajaron a puerta cerrada en el castillo de Windsor, lejos de miradas indiscretas. A primera vista, todo parecía en orden. Presupuestos para el bienestar infantil, programas de patrimonio y galas benéficas. Sin embargo, pronto, surgieron grietas en la superficie impecable, revelando inconsistencias como fisuras debajo de la piedra pulida. El rastro mostró dinero canalizado hacia empresas vinculadas a Tom Parker B.S. y los aliados más cercanos de Camila. Cientos de miles de libras se habían dirigido a eventos de comida y restaurantes que llevaban el nombre de Tom, disfrazados como promoción del patrimonio cultural británico. Las cenas fastuosas en lugares exclusivos de Londres, donde Tom encabezó como chef, aparecieron en los libros como proyectos de alcance comunitario, aunque en verdad avanzaron su red profesional personal. Otras sumas se habían desviado a grupos de defensa, vagamente disfrazados como foros culturales, seminarios sobre el papel cambiante de las mujeres en la monarquía, que en realidad sirvieron para expandir la influencia política de Camila en el discurso nacional. Los auditores, profesionales experimentados, quedaron atónitos. El informe detalló una transferencia de 50.000 pounds a una organización benéfica supervisada por uno de los confidentes de Camila, que luego financió una campaña mediática encubierta que coincidió con la misma ola de artículos hostiles, dirigidos a Carlos. Aunque no se pudo probar la corrupción directa, el uso indebido fue inconfundible.
Los fondos confiados para el bien público se habían desviado para servir a agendas privadas y políticas. Para la familia real, vinculada por una estricta transparencia financiera, esto representaba una grave infracción. Las consecuencias, si la historia se rompiera, eran casi inimaginables. Obliteraría la credibilidad de Camila. Los titulares gritarían: «La reina explota los fondos de caridad para ganar el título para su hijo». El Parlamento probablemente exigiría investigaciones e incluso se podría recortar el presupuesto de la monarquía. La narrativa pivotaría, lanzando a Camila de hiladora de rumores a villana, y Tom también sería arrastrado al escándalo como beneficiario de sus maniobras. Carlos recibió el informe una noche, solo en su oficina. Las sombras de la tenue lámpara se extendían sobre el grueso expediente mientras pasaba cada página. Con cada revelación, su latido del corazón se aceleró. Racionalmente, sintió una sombría satisfacción. Esta era el arma que necesitaba para poner fin a sus planes. Pero por dentro, la angustia lo consumió. Como monarca podría fácilmente haber descartado a Camila Pous a la primera señal de traición, divorciarse de ella, despojarla del papel de reina, cortar los lazos permanentemente. Sin embargo, no lo había hecho. Para él, Camila seguía siendo la mujer que había resistido años de tormentas, su ancla durante el aislamiento, su consuelo contra la crítica implacable. Destruirla por completo no solo arruinaría su vida, sino que fracturaría su propia alma, condenándolo a otra tragedia personal. Lo que quería no era la aniquilación, sino la moderación. Anhelaba que ella se detuviera antes de ser consumida por la ambición. Así que, en lugar de utilizar los hallazgos para aplastarla, eligió mantenerlos cerca, una espada todavía en su vaina. Estos documentos servirían como influencia, una advertencia lo suficientemente poderosa como para detener su campaña, evitando tanto su dignidad como el frágil honor de la monarquía. En una sombría tarde empapada por la lluvia, con el cielo de Londres tan incoloro como su propio estado de ánimo, Carlos llegó sin previo aviso a Clarence House. La lluvia golpeaba el techo de su limusina negra, y cuando entró en la residencia, su abrigo se aferró pesado y mojado a sus hombros, su rostro marcado por el agotamiento. Camila estaba en su sala de estar privada, absorta con calma en un libro sobre la historia real, como si nada se estuviera desmoronando a su alrededor. Las llamas de la chimenea parpadeaban sobre sus rasgos, pero el resplandor no logró derretir el escalofrío que colgaba entre ellos. «Camila», dijo Carlos en un tono bajo y grave, mientras se dejaba caer en el asiento, frente a ella sin ceremonias. «He venido a darte una última advertencia. Tu campaña nos está dañando a todos. Detente ahora antes de que me vea obligado a tomar medidas». Camila dejó su libro a un lado, sus ojos fríos, sin delatar ni alarma ni remordimiento. Había previsto este encuentro y lo consideró nada más que otro intento de Carlos de reafirmar el control. «Una advertencia», dijo con silencioso desafío. «¿Crees que solo las palabras me harán retroceder? Estoy protegiendo a Tom y a mí misma. Termina esto concediéndole un título. Pero si persistes en esconderte detrás de tradiciones anticuadas, entonces no me culpes por continuar». Su voz era tranquila pero afilada como el acero. Su tenue sonrisa sugería que tenía la ventaja. Inclinándose hacia adelante, añadió señaladamente: «¿Estás preocupado por cómo apareces? Entonces cede. No he hecho nada extremo. Solo he revelado lo que la gente debería ver». Carlos la miró con tristeza,
apretándose el pecho. Había esperado un atisbo de arrepentimiento, pero sus ojos no reflejaban nada más que una férrea determinación. Su tono se suavizó, casi suplicante. ¿No lo entiendes? Esto no se trata simplemente de Tom o de un presidente. Se trata de nosotros, de la unidad de la monarquía. Estos rumores están destrozando todo, socavando mi autoridad. Te amo, Camila, pero no puedo permitir que destruyas lo que hemos luchado por preservar. Todo por un título. Ella negó con la cabeza, su mirada cortante. ¿Amarme? Si lo hicieras, nunca me habrías avergonzado delante de todos. Solo te preocupas por tu imagen, Carlos. No por mí, no por Tom. Y no me detendré hasta que aceptes que esta familia debe cambiar. Levantándose, señaló que la conversación había terminado, dándole la espalda y mirando por las ventanas manchadas por la lluvia, como si la discusión no fuera más que una breve distracción. Carlos salió de la casa de Clarence, hirviendo de frustración en su pecho. En la parte trasera de su coche, viendo la lluvia lavar el cristal, se dio cuenta de que la persuasión había fracasado. Camila estaba impulsada por una ambición demasiado fuerte como para que las palabras la influyeran. La acción era ahora inevitable. En el viaje de regreso al Palacio de Buckingham, levantó su teléfono y habló con su secretario privado, con una resolución inquebrantable. Organice una reunión confidencial del Consejo Privado. Esta noche. Esa noche, en una cámara apartada dentro del castillo de Windsor, la atmósfera era silenciosa y grave, más como un tribunal oculto que como un consejo real. Los paneles de roble, tenuemente iluminados por antiguas lámparas de araña, proyectaban largas sombras sobre la mesa. Solo se convocó a un puñado de figuras de confianza. La princesa Ana, varios pares conservadores y asesores legales leales. No se tomarían actas. No se informarías a personas ajenas. El máximo secreto era imprescindible. A la cabeza de la mesa, Carlos se sentó rígido, con el grueso expediente fuertemente apretado en sus manos, su rostro severo a la luz vacilante. Comenzó, su voz firme, pero cargada de autoridad. Damas y caballeros, nos enfrentamos a un grave asunto interno. Una auditoría de las fundaciones benéficas de la reina ha revelado claras irregularidades. Deslizó el expediente hacia adelante, y uno por uno, los miembros del consejo se inclinaron. Sus ojos se abrieron con inquietud mientras leían. La princesa Ana levantó la ceja mientras murmuraba: «Esto es más grave de lo esperado. Fondos desviados hacia los proyectos de Tom e incluso el cabildeo político». Carlos asintió cortésmente y explicó: «Sí, estos desembolsos infringen nuestros estándares de transparencia y podrían interpretarse fácilmente como un abuso de autoridad. Si se expone, la monarquía se enfrentaría a un escándalo de proporciones devastadoras. Pero no tengo intención de hacer esto público. Eso nos dañaría haría a todos. En cambio, propongo una medida interna discreta. Restringir el papel público de Camila. Entregar la gestión de sus organizaciones benéficas a una junta de supervisión independiente, designada por el Consejo, y recortar su acceso directo a los fondos reales y a los canales de medios. La cámara se puso tensa. Los miembros intercambiaron miradas inquietas antes de que un conde finalmente hablara. Esto controlaría su influencia sin provocar el escrutinio público. Pero, ¿se someterá a ello? La respuesta de Carlos fue firme, inflexible. Debe hacerlo. Esto no es un castigo.
Es protección para la propia familia real. Después de una breve y cuidadosa discusión, el Consejo señaló un acuerdo tácito. No se registró ninguna votación formal, sin dejar rastro de lo que había sucedido. Cuando Carlos salió de la cámara, sintió alivio y temor. Había tejido cuidadosamente una red para confinar el alcance de Camila. Sin embargo, sabía en el fondo que tal paso podría romper lo que quedaba de su matrimonio. En los días que siguieron a la sesión secreta del Consejo Privado, Camila comenzó a sentir cambios sutiles en su vida diaria. Al principio, los descartó como meras coincidencias. Un compromiso benéfico cancelado aquí. Una sesión informativa interna de la que nunca fue notificada allá. Pero el patrón se volvió innegable. Una mañana sombría, sentada en su escritorio en Clarence House con una taza de té intacta que se había enfriado, su secretaria privada entró con una mirada ansiosa. «Señora», dijo la mujer, su voz temblorosa, «acabo de recibir una notificación formal del Palacio de Buckingham. El Queen's Outreach Fund ha sido puesto bajo la autoridad de una junta de supervisión independiente. Todos los proyectos vinculados al Sr. Tom están suspendidos indefinidamente». Camila se congeló. Su mano se apretó alrededor de la carta hasta que el papel se arrugó en su agarre. Leyó y releyó la fraseología burocrática separada, su pulso acelerado. Ese fondo había sido su creación, su sustento de influencia, nutrido durante años hasta convertirse en una fuente de poder blando. Ahora se había ido. Su control arrebatado. Las empresas de Tom interrumpidas abruptamente. Sus empresas culinarias y culturales dejadas a la deriva. Levantándose, caminó pesadamente hacia la ventana resbaladiza por la lluvia, mirando hacia el jardín, todavía húmedo por la tormenta de la noche anterior. El culpable no requería conjeturas. Solo Carlos tenía tanto la autoridad como el motivo para ejecutar tal golpe calculado. Buscando confirmación, Camila se movió rápidamente. Llamó a un confidente dentro del Consejo Privado que durante mucho tiempo había simpatizado con su posición. Su intercambio fue corto pero condenatorio. Reveló la reunión clandestina en Windsor, la investigación sobre sus organizaciones benéficas y la decisión disciplinaria aprobada por el propio rey. «Debes pisar con cuidado», susurró el consejero. «Esta fue la orden directa de Carlos». Terminando la llamada, Camila se quedó inmóvil, su rostro descolorido mientras la furia la invadía. Carlos había ejercido la misma maquinaria de la monarquía que una vez había fortalecido a su lado, usándola ahora para socavarla. Salió furiosa de Clarence House sin esperar a su coche con chofer, entrando en la llovizna y deteniendo un taxi negro de Londres. La lluvia humedeció su abrigo, pero ya no le importó. El protocolo fue descartado. Sin anuncio de la secretaria, sin cita previa. Abrió las puertas de la oficina de Carlos en el Palacio de Buckingham. Dentro, estaba sentado en su escritorio de caoba, con montones de documentos estatales frente a él. La puerta se cerró de golpe tras ella, sacudiendo los pasillos y sobresaltando a los de fuera. Carlos levantó la vista, su rostro registrando cansancio y sorpresa. «Camila, ¿qué es esto? Ahora no es el momento». Ella interrumpió sus palabras, su voz afilada por la rabia y temblorosa de emoción. «No es el momento. Me has arruinado, Carlos. Me has despojado de mi fondo. Has detenido los proyectos de Tom. ¿Pensaste que no lo descubriría? ¿Conspiraste con el consejo a mis espaldas para reducirme a nada en este palacio?» Se adelantó hacia su escritorio,
su mano golpeando su superficie pulida, sus mejillas sonrojadas por la ira. Todo lo que había construido parecía estar colapsando. Su poder, su influencia, incluso el matrimonio que una vez había creído invulnerable. Puede que seas rey, pero no tienes derecho a hacerme esto a mí, a nuestra familia. Carlos se levantó, su rostro firme, aunque sus ojos delataban dolor. Había anticipado tal confrontación, pero no su ferocidad. Alejándose de detrás de su escritorio, mantuvo su tono medido. Camila, por favor, escucha. Esto nunca tuvo la intención de destruirte. Era para proteger a la monarquía. Fuiste demasiado lejos con los rumores y la prensa. La auditoría descubrió un uso indebido en tu fondo. Dinero dirigido a las empresas personales de Tom, incluso al cabildeo político. Si algo de esto saliera a la luz, las consecuencias nos afectarían a todos. Elegí no exponerlo, no deshonrarte. Esta era la única forma de contenerlo. El intercambio se intensificó en un punto muerto, ninguno de los dos dispuesto a ceder. La voz de Camila se elevó, amarga con acusación. ¿Proteger a la monarquía? No, te estás protegiendo a ti mismo. Temes que el público te tilde de parcial. Temes que Ana y los tradicionalistas te abandonen. Pero, ¿qué hay de mí, Carlos? ¿Qué hay de los años que sacrifiqué? ¿Las batallas que libré a tu lado? Tom no es digno de un título, pero Guillermo hereda todo. ¿Dónde está tu amor en eso? Su voz se quebró mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. No por debilidad, sino como el crudo derramamiento de su furia y su orgullo herido. La respuesta de Carlos llevaba el agotamiento de un hombre desgarrado entre la corona y el corazón. ¿No lo ves? Te di oportunidades. Te advertí. Pero me obligaste a actuar. Esto nunca se trató de Guillermo o Tom. Se trata de principios. Explotaste la caridad, y no puedo permitir que nuestro nombre familiar sea manchado por eso. No como rey. Extendió la mano hacia ella en un último intento de reconciliación. Pero ella se retiró bruscamente. El gesto lo golpeó con renovada tristeza. Su amor por ella perduraba. Sin embargo, su deber lo encadenaba para elecciones que los cortaban a ambos. Camila se alejó, secándose las lágrimas. Su voz baja y fría ahora. Entonces me has convertido en tu enemiga, Carlos. Y te prometo que te arrepentirás. Sus ojos brillaron con amargura y traición mientras le dirigía una última mirada penetrante. Carlos negó con la cabeza, su voz cargada de resignación. Ese momento pasó hace mucho tiempo, Camila. El día que elegiste librar esta guerra. Se apartó de ella, volviendo a hundirse en su silla, incapaz de soportar la visión de su retirada. No hubo ganador, ni reconciliación, ni disculpa, solo silencio y finalidad. Los pasos de Camila resonaron por los interminables pasillos del Palacio de Buckingham, cada uno cargado de furia y pérdida. Afuera la lluvia caía en láminas constantes, reflejando la fractura interior. Entendió que había sido deliberadamente apartada, su influencia limitada, sus ambiciones controladas. Pero su furia no se debía solo al poder. Bajo ella yacía la agonía de una mujer traicionada por el hombre que una vez había creído que nunca se volvería contra ella. Este fue el punto dura de su lucha personal. Una herida que no se curaría fácilmente, incluso si no estallara ningún nuevo escándalo. En los meses que siguieron a su amargo enfrentamiento con Carlos, la autoridad de Camila continuó desmoronándose poco a poco. Sola en sus habitaciones privadas en Clarence House,
Pasó las delgadas páginas de su ahora vacía agenda. Su pecho se apretó con una sofocante sensación de abandono. Su mirada, una vez aguda e imponente, se había vuelto vacía, embotada por el dolor de la exclusión, excluida de las principales reuniones reales, omitida de los compromisos públicos que una vez llevaron su nombre. Los susurros circularon en la prensa sobre su repentina ausencia, y las redes sociales zumbaron con especulaciones. Sin embargo, los periodistas que una vez cultivó como aliados ahora mantenían su distancia, no queriendo arriesgarse a la asociación. Camila, la mujer que una vez dirigió tan magistralmente las narrativas, ahora se sentía impotente ante la marea de la duda pública. El trono de influencia que tanto había luchado por construir parecía temblar bajo ella, amenazando con colapsar por completo. Para Tom, las consecuencias fueron aún más duras. Cada proyecto que había atado su fortuna a la de ella sexo, su celebrado Taste of Britain Culinary Festival, una vez sostenido por sus fondos benéficos, fue cancelado abruptamente cuando se agotó la financiación. Privados del apoyo real, sus socios comerciales se retiraron silenciosamente, no queriendo permanecer atados al escándalo. En su voz durante una llamada a altas horas de la noche, escuchó tanto frustración como miedo. «Madre, ¿qué está pasando? Los inversores ni siquiera responden a mis llamadas». Camila ofreció palabras de consuelo, pero por dentro su corazón se hizo añicos. Tom, el hijo que había tratado de proteger y elevar, se había convertido en la primera víctima, su estatura disminuida, obligado a retirarse a empresas más pequeñas y frágiles. Una pesada melancolía echó raíces en ella. Vagaba por Clarence House, sus salones dorados una vez, un testimonio de su triunfo en el amor y la perseverancia. Ahora sintiéndose como una jaula lujosa. Lentamente reconoció la verdadera naturaleza de la represalia de Carlos, un castigo silencioso, tanto más devastador porque era limpio, calculado e implacable. No se había movido para destruirla públicamente, pero al despojarla del corazón del poder, la había reducido a una sombra que pronto se desvanecería de la memoria real. Por la noche, se demoraba junto al fuego. Sus pensamientos se deslizaban hacia atrás. Recordó su viaje desde los días de secreto, como la amante que nadie se atrevía a reconocer hasta el momento en que finalmente se sentó coronada al lado del rey. Y ahora había llegado a un círculo completo, deslizándose de nuevo en la oscuridad. El dolor vino no solo de su pérdida de influencia, sino de la traición del hombre por quien había soportado tanto, el hombre por quien había sacrificado su reputación y soportado el desprecio de millones. Una noche brumosa a finales de otoño, estaba junto a una alta ventana en Clarence House, viendo las luces de Londres brillar débilmente a través de la llovizna. Para la mayoría, la ciudad brillaba con vitalidad. Para ella parecía fría y hueca, sus torres como jueces silenciosos. Presionó su palma contra el cristal frío, su aliento dejando débiles nubes sobre su superficie. Sabía con sombría claridad que este no era el final. Sí, había sido despojada de su posición, su influencia y quizás incluso del amor de su marido. Pero dentro de ella una llama obstinada se negaba a morir. No se había rendido por completo. En algún lugar adelante, creía que llegaría otra oportunidad. Una apertura para reclamar lo que había sido tomado y para revertir el juego. La batalla sin fin de la corte estaba lejos de concluir. Por ahora, simplemente dormía, esperando el momento en que pudiera levantarse de nuevo. ¿Cómo percibe los motivos de Camila al luchar
para que su hijo Tom reciba un título? ¿Fue impulsada por el amor maternal o por la ambición de poder? ¿Fue justa la decisión de Carlos de frenar la influencia de Camila mediante la auditoría del fondo benéfico y la reducción de su papel? ¿O fue demasiado dura hacia alguien que había sido su ancla emocional? Comparte tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Recuerda dar me gusta, compartir y suscribirte para más. Además, haz clic en el siguiente vídeo que aparece en tu pantalla. Lo disfrutarás. Lo harás o